tardes, ¿cómo están? Como tengo el Power abierto, no puedo verlos. Cuando termino de dar la clase, bueno, ahí voy a activar de nuevo el Meet para verlos y para ver si tienen alguna pregunta. Como el seminario era a las 18, estamos 18 y 2 minutos, así que voy a arrancar. Les cuento que mi nombre es Malvina Steinbeck. Yo soy egresada de la Escuela de Medicina de la UNR, al igual que ustedes prontamente. Soy psiquiatra y soy médica legista. Y el tema que nos convoca hoy lo pueden encontrar, la parte teórica, está en un libro de ginecología del doctor Tosini y colaboradores, así que no está como aspectos subjetivos, sino que está como aspectos psicológicos en la vida de la mujer. Para ponerle un poco de onda a este seminario, se me ocurrió utilizar, como están viendo en este momento, una primer diapositiva con, en realidad esta y las posteriores que elegí van a traducir un poco el tema del que voy a hablar, pero al mismo tiempo van a traducir acontecimientos de la vida de una mujer en las diferentes etapas, trazando una línea histórica. Les contaba que utilicé para esto pinturas, y las pinturas que usé son de autores, de artistas argentinos y latinoamericanos. Dentro de los argentinos usé autores que son de la localidad de Rosario, como esta que están viendo, que es de Raúl el Negro Gómez. Profe, perdón, sí. me parece que no se está viendo la pantalla. ¿No están viendo el Power? Yo no, por lo menos. Yo sí lo veo. Sí se ve, profe. Ay, yo no lo veo. ¡Ay, qué problema! La verdad que no sé qué decirte. ¿Escuchás bien? Sí, vuelvo a entrar otra vez. Gracias. Bueno. Sí, se escucha. Bueno, les contaba que esta diapositiva es de un autor rosarino que se llama Raúl el Negro Gómez y que va a dar comienzo a este seminario. Raúl, les cuento que falleció el año pasado en un accidente de tránsito, siendo muy joven, no sé si tenía 60 años. Bueno, pueden ver obras de él en Rosario o incluso en algunos lugares públicos. Como el seminario se trata de aspectos subjetivos en la vida de la mujer, acá tenemos en esta segunda diapositiva la familia de Juanito Laguna y es de Bernie. Y fíjense que en el cuadro hay mujeres de distintas edades, ¿no? Una más viejita, otra en la adultez joven, otra con un niño o una niña en brazos, como si fuera una madre reciente, y después una chica prepúber, una niña prepúber. Ante todo, para ir desglosando y que esto sea pedagógico, voy a hablar de 3 síntomas fundamentales. En este caso es un síntoma, en la posterior va a ser más una cuestión semiológica, y en la posterior diapositiva quizás hasta se hable de estructura, ¿no? Pero para ir desglosando los síntomas o los elementos que vamos a encontrar en los diferentes padecimientos de la vida de la mujer, yo esta diapositiva la titulé Ansiedad como síntoma primordial, principal, inherente al ser humano. Y en esta diapositiva, que es de Bernie, que se llama Pasos, está recortada la diapositiva, en realidad la pintura, porque hay una bailarina de este lado, pero fíjense el rostro de esa mujer. Es un rostro que impresiona, pensativo, acongojado, hasta triste. La ansiedad y la angustia, muchos autores la dividen, digamos, como si fueran diferentes, y muchos la tratan como una misma cosa. En realidad, viene mi hijo, porque es un bolón que estar acá en casa dando la clase, pero igual no me ven, Eliseo, no me ven porque estoy pasando un PowerPoint, ¿sabes? Por favor, anda con papá. Dale, bueno.
Bueno, les contaba que muchos autores desglosan los dos conceptos, ansiedad y angustia, pero muchos la tratan como una misma cosa. Les decía que es una sensación inherente al ser humano y tiene dos componentes fundamentales, un componente psíquico y un componente orgánico corporal. Cualquiera de nosotros hemos sentido en cualquier momento de nuestras vidas ansiedad normal. Si tomamos un vuelo, si nos vamos en la previa de vacaciones, que puede ser esa una ansiedad más linda, entendida como intranquilidad, como incertidumbre, como palpitaciones, como dolor de panza, pero eso es episódico y se nos pasa. Puede ser frente a un examen, ¿no? Empezar un nuevo trabajo, etcétera. Esa ansiedad no nos paraliza. El problema es la ansiedad cuando se torna patológica e inmanejable, donde sí justamente lo que genera es un estado de incapacidad de poder hacer. Es decir, esos síntomas de los que hablé recién, relacionados con cuestiones psíquicas, como es, por ejemplo, la intranquilidad, la aprensión, la incertidumbre, se acompaña de una descarga corporal intensa con el temblor o la sudoración de las manos, la opresión precordial, la sensación de ahogo, de desmayo, ¿sí? Bueno, eso para tener, digamos, a este síntoma como un síntoma de alerta y tratar de que si nosotros estamos en el consultorio. A ver un segundito, que me está llamando el jefe de cátedra de gineco. Eduardo, estoy dando la clase. Estoy en... Ah, sí, ya empecé, en punto. Che, vos sabés que Lucas está admitiendo, porque como yo arranqué con esto, no veo los que ingresan y los que no ingresan. A lo sumo que si querés lo haces al final, o no sé, o le decís a Lucas que te admita. Que... Bueno, ¿querés que interrumpa y entonces vos hablas con los chicos? Dale. Nada, yo espero y cuando termines me avisás y sigo. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? No sé cuántos alumnos están presentes en este momento. ¿54 puede ser? Bueno, es lo que... ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Alguien que me haga alguna señal? Sí, profe. Bueno, espero que estén todos muy bien. Veo que hay 54 alumnos conectados. No, solamente le pedí, y disculpen la interrupción, porque pensé que iban a empezar un poquitito más tarde, pero estoy en una presentación de una tesis de posgrado y tengo que volver ahora inmediatamente. Pero les quiero decir de que el viernes pasado hubo problemas de conectividad con el teórico de medicina legal, ¿sí? No sé si ustedes trataron de conectarse y no pudieron, pero algunos alumnos me llamaron para eso. Bien. Hoy hablé con el profesor titular que tenía a cargo de dar esta clase, me dice que tuvo problemas, bueno, no sé, problemas técnicos, cuestión que no se dio. Por lo tanto, le pedí que la reprogramemos a esa clase para no perderla, porque es muy importante, son aspectos médico-legales que habitualmente no se ven en otro lado, por supuesto, y que son muy importantes porque si no, no sabemos qué hacer cuando nos llega una cosa así, a una guardia, a un consultorio, y podemos estar implicados en problemas cuando no sabemos qué hacer. El caso de una niña, el caso de una violación, el caso de muchas circunstancias que se pueden dar en una guardia y uno tiene que saber cómo desenvolverse. Entonces, reprogramamos la clase de medicina legal para el viernes 1 de julio a las
14 horas. ¿Sí? Viernes 14 de julio. Es el último día de la semana 13 de cursado, porque la semana 14 la dejamos libre para que ustedes tengan solamente tiempo para estudiar y para presentarse a los exámenes parciales, ¿sí? Entonces, viernes 1 de julio a las 14 horas, teórico de medicina legal. Yo de todas maneras se los voy a pasar por mail para que lo tengan escrito, lo publico en su respectivo mail que les llega a todos, más allá de los que están presentes en este momento. Bueno, nada más, espero que disfruten de esta charla que es muy interesante y que realmente conforma la tríada biopsicosocial desde donde tenemos que mirar nosotros a la persona que nos viene a consultar. No pensar que es un útero, ni un ovario, ni una mama, ni una panza con un bebé adentro. Hay algo mucho más, y no mucho más importante, sino que complementa lo biológico, como siempre decimos. Acuérdense lo que decía Hipócrates: prefiero conocer a una enfermedad y sus características, pero mucho más prefiero conocer a la persona que tiene el problema que me viene a consultar. Y desde ahí para adelante, imagínense. Bueno, muchas gracias, Malvina. Bueno, no hay de qué, por favor. Bueno, chao, hasta luego. Nos vemos, chau, chau. Bueno, y a mí me encantó poner algo de arte porque además, parafraseando a Hipócrates, decía el tipo que el médico que de medicina solo sabe, ni de eso sabe. Entonces dije, no, vamos a ponerle un poco de onda y de arte a esta clase. Bueno, entonces acá, con respecto a ansiedad, espero que haya quedado claro el concepto en qué se traduce la ansiedad normal y la ansiedad patológica, que termina siendo incapacitante. Bueno, seguimos con la próxima. Este es un cuadro de Othman. Othman es un autor, un artista rosarino que se graduó en la Escuela Normal 2. Este cuadro es de 1920. Y fíjense la mirada, también, ¿no? Como en el anterior. Yo recién les decía que vamos a tomar 3 elementos. El anterior fue relativo a la ansiedad. Este es con respecto al condominio de la afectividad. Recuerden que la psiquiatría, como la medicina clínica, tiene su propia semiología. Y dentro, digamos, de la semiología psiquiátrica, justamente el condominio de la afectividad es un eslabón imposible de evitar, ¿no? Es algo que nosotros los psiquiatras todo el tiempo tenemos que en algún punto llegar a, en esto de la evaluación que va a ser el hecho de preguntar lo que nos traduce la persona con su lenguaje respecto a lo afectivo. Con respecto, y brevemente, porque si no, no terminamos más esta clase, se extiende mucho. Hay compendios escritos sobre los trastornos afectivos, anímicos o del humor. Algo muy importante es que sepan que semiológicamente se habla de una exaltación del ánimo, y eso se traduce en el término hipertimia, y un descenso del humor o del tono afectivo es la hipotimia. Y en el centro de estas dos polarizaciones tenemos la eutimia, donde el prefijo eu tiene que ver con normalidad. ¿Qué sería un ánimo normal? Que no podría yo decirles que existe ese estado de ánimo normal, porque todo el tiempo estamos en relación a otros, incluso sin estar en relación a otros, presentamos un tono afectivo que a través del recuerdo o la evocación de un recuerdo nos puede generar nostalgia, y eso se va a traducir en una emoción inmediata. Por lo tanto, con respecto al polo de la afectividad para este tema que nos convoca, nosotros acá podemos traducir como en grandes patologías lo que es la psicosis maníaco-depresiva, que por un lado, o el trastorno bipolar, ¿no? Contemporáneamente usando otro término acorde al DSM-5, vamos a tener un estado conocido como depresión o melancolía, depresión mayor, donde justamente la sintomatología va a ser
traducida en una hipertimia displacentera. Va a haber tristeza, desgano, anedonia, hipobulia, enlentecimiento, tanto motor como respecto al lenguaje, ideas de suicidio, ¿no? Ideas de ruina, delirios hipocondríacos, pensar que está enfermo y no lo está, y por eso vive todo el tiempo entristecido. Eso estaría dentro del polo afectivo asociado a la depresión mayor o melancolía. Y en oposición a esto, también tenemos una exaltación patológica del ánimo, que es la manía, y es un estado de furor, por decirlo de alguna manera, de excitación psicomotriz, que a la persona la coloca en una situación de riesgo, ¿no? De riesgo, digamos, porque es tal la velocidad de esos pensamientos que incluso a veces el paciente aparece con un tono de perplejidad, está invadido por esa exaltación afectiva o del humor que se traduce en una serie de descomposiciones de otras funciones psíquicas superiores, como la atención. Ese paciente va a estar más atento a lo espontáneo y no a lo voluntario, como están ustedes ahora prestando atención teóricamente a esto que estoy diciendo. Están poniendo la voluntad y la afectividad para que haya una comprensión y esa comprensión se traduzca a nivel psíquico en una memoria que pueda ser archivada y en algún momento evocada. Pero bueno, a grandes rasgos, si nosotros hablamos de afectividad, hablamos de una afectividad normal o de un tono normal, que sería la eutimia, y tenemos dentro del polo displacentero tanto la hipertimia displacentera como la hipertimia placentera, que sería la manía, ¿no? Porque el maníaco es un paciente que no se cree enfermo, nunca tuvo mejor rendimiento, nunca se sintió mejor que ese día que estamos haciendo la entrevista, puede estar jocoso, bailar, subirse arriba del escritorio, sentirse que es Jesucristo, etc. O sea, va acompañado de delirios que nosotros le llamamos megalómanos o de grandeza. Y por otro lado, ustedes me van a decir, che, Malvina, te estás olvidando que dijiste que también existe una hipotimia. Bueno, la hipotimia es una disminución del tono afectivo y está más vinculado a enfermedades crónicas como la esquizofrenia o los retrasos madurativos, ¿no? Más indiferentes en relación al medio. Ahí pasamos a otra diapositiva. Esta diapositiva es se corresponde a una obra de un autor rosarino, Gualino Arnoldo, que vive en nuestra ciudad, es docente en la Facultad de Humanidades y Artes. Y fíjense, porque si ustedes la ven es como que está todo acá tergiversado, inclusive el instrumento guitarra, ¿no? El instrumento de cuerdas. Dentro de lo que vamos a hablar ya próximamente en la otra diapositiva, va a haber un estado dentro de la cronología o en la línea histórica de la vida de una mujer donde pueden aparecer síntomas psicóticos. Y dentro de los síntomas psicóticos, para que ustedes, digamos, porque son muy, hay muchas cosas acerca de la estructura psicótica o de las patologías que se corresponden a la psicosis. Incluso ahora se habla de síndromes, del síndrome esquizofrénico, porque es algo muy, muy amplio y no solamente se trata de una patología. Que quede claro y que cuando ustedes prontamente sean médicos y estén trabajando en un centro de salud, en atención primaria o incluso en una guardia, puedan distinguir claramente un síntoma psicótico. Y tenemos dos grandes elementos que componen a la psicosis. Una son las alteraciones de la sensopercepción y la máxima expresión de eso es la alucinación. La alucinación significa percibir sin objeto, percepción sin objeto. Entonces, las alucinaciones en general son relacionadas a nuestros sentidos.
el paciente que tiene una psicosis y que manifiesta síntomas relacionados a la alteración de la sensopercepción, va a presentar alucinaciones quizá auditivas, que le hablan, que escuchan un murmullo, pueden ser varias voces, que lo denigran, lo tratan peyorativamente. También pueden ser alucinaciones visuales, que son menos frecuentes y que generalmente pueden estar indicándonos una patología de origen orgánico. Porque algo que me olvidé de decir muy importante es que los síntomas psicóticos pueden, digamos, corresponderse a patologías psíquicas o a patologías orgánicas, ¿no? Y dentro de las orgánicas tenemos un montón, las masas ocupantes de espacio, llámese tumores, quistes, las infecciones, los procesos inflamatorios, los traumatismos de cráneo, las sustancias psicoactivas, tanto por intoxicación como por abstinencia. Entonces, bueno, cuando llega alguien con algún tipo de alucinación, uno tiene que no solamente prestar atención de qué se trata, interrogar sobre ese síntoma psicótico y los antecedentes. Si alguien tenía una vida completamente productiva, digamos que no tenía ningún tipo de antecedente y aparece con un síntoma psicótico, bueno, ahí en realidad tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con respecto a esto que les estaba contando. Y otro elemento, por un lado, las alteraciones de la sensopercepción con las alucinaciones. Hay un montón más, pero para eso para que les quede claro, porque sería como el ABC. Si se saben eso, bueno, el otro va a ser para la derivación, o si a alguno le interesa la psiquiatría, bárbaro, ahí va a tener mucho más para estudiar y aprender. Y otro elemento fundamental son los trastornos que se corresponden al pensamiento. Y esto que yo les contaba de la semiología en psiquiatría, la elaboración de pensamiento se compone de dos elementos, por decirlo de alguna manera. Uno es el curso del pensamiento, que tiene que ver con que tenga un orden, una coherencia, y por otro lado el contenido, que forma parte de la temática del pensamiento. Yo ahora estoy hablando y lo que estoy diciendo espero que tenga un sentido y una coherencia y una idea directriz. Pero justamente cuando eso no sucede y hay un juicio de realidad desviado, entonces ahí el paciente va a formular un delirio, ¿sí? Y los delirios pueden ser que tengan cierta coherencia o delirios verosímiles, así llamados, o que sean completamente palabras disgregadas, ¿no? Donde uno no entiende de qué se trata ese pensamiento. Entonces, resumiendo, con respecto a los síntomas psicóticos, vamos a tener las alteraciones de la sensopercepción y los trastornos del pensamiento. Entre, trastornos del pensamiento igual, trastorno del contenido del pensamiento igual delirio. Bueno, y ahora sí. Es tremendo esto de hablar y no verlos, porque siento que estoy con soliloquios, que hablo sola. Bueno, a lo mejor esta obra de arte la conocen, es de nuestra mexicana Frida Kahlo, se llama Raíces. Y fíjense el título de esta diapositiva: trastornos afectivos y ansiosos, que hablamos hace un ratito, asociados al ciclo reproductivo femenino. Síndrome premenstrual. Esta obra también es de Frida, quien acá retrata a su hermana Cristina. La hermana Cristina está en una postura, digamos, con una facie que no traduce mucho, y se está tomando las manos en el regazo, que podría ser también el hipogastrio, ¿no? El síndrome premenstrual es algo, un síndrome normal, que van a tener un montón de pacientes mujeres que van a ir a la consulta y les van a decir: no, lo que pasa que yo unos días antes de menstruar tengo un poco de cefalea, me encuentro de mal humor, tengo mastodinia, pero bueno, me tomo un ibuprofeno y se me pasa. Y eso le pasa al 85% de las mujeres.
el síndrome premenstrual no se tiene que confundir con esto, con el trastorno disfórico premenstrual, que esto sí va a necesitar un abordaje diferente, porque a diferencia del anterior, este sí es discapacitante. Esta obra es de un ecuatoriano, Guayasamín Osvaldo. Fíjense el rostro, es un rostro de padecimiento. El trastorno disfórico premenstrual tiene un porcentaje mucho más bajo, entre un 20 y un 30% de las mujeres padecen el trastorno disfórico premenstrual. ¿Y por qué se va a caracterizar? Va a tener un componente orgánico donde las mujeres se pueden quejar de retención de líquido, edemas en miembros inferiores, la mastodinia, la cefalea, la tensión mamaria, el dolor en hipogastrio, pero se le va a sumar a esto algo subjetivo, digamos, un malestar psíquico. ¿Y de qué se va a tratar ese malestar? Se va a tratar de un estado ansioso, de intranquilidad, de falta de sueño o mucho sueño, de desgano, de anedonia, que es la falta de placer, de clinofilia, ganas de estar en la cama. Y aparece un síntoma muy importante, que es una cuestión más cognitiva. Las pacientes se quejan como si les faltara, digamos, energía para concentrarse. Y es tal, digamos, la magnitud de estos síntomas que hacen que esa paciente, si trabaja, ese día no pueda trabajar, no se sienta en condiciones de trabajar. Y esto no le pasa una vez en todo el, digamos, desde la menarca, una sola vez. Tiene que ser casi la mayoría de los ciclos, ¿no? Desde que comienza su menstruación, la mayoría de los ciclos se compone, digamos, de estos síntomas que acabo de desarrollar, con un componente somático. A veces también relatan mucho un aumento del apetito, que no sé si lo dije, porque estoy un poco acelerada, tomo un montón de café, y no sé si voy muy rápido. Por favor, díganme que me enlentezco. Pero en general, recuerden que el trastorno disfórico premenstrual es incapacitante y se compone de esta sintomatología corporal y psíquica. No es para internar esto, ¿no? Esto se tiene que abordar junto con el ginecólogo, viendo cuál es la medicación, que en un ratito la vamos a ver, más frecuente en la utilización para el alivio. Pero lo ideal es que sea un profesional de la salud mental el que indique ese fármaco. Bueno, acá tenemos otra diapositiva que también es del ecuatoriano, Guayasamín, que tiene que ver con infertilidad, y esta es la fracción, digamos, de este seminario, donde justamente acá se involucra también a lo masculino, ¿no? Hace muchas décadas el estado de infertilidad, que es una disminución de la capacidad para concebir y engendrar, a diferencia de la esterilidad, que directamente es una anulación, digamos, no existe esa capacidad en la esterilidad de concebir y engendrar. Hace muchas décadas, todo el tiempo que iba una pareja, digamos, estamos hablando de los años 70, de los años 60, iba una pareja al médico, solamente se estudiaba el estado de infertilidad en la mujer, ¿no? Lo del hombre quedaba como relegado, como que era algo que no entraba dentro de esta composición de probabilidad con respecto a no poder quedar embarazada. Esto ha cambiado mucho, pero dentro de las cosas, no tengo esta diapositiva, no la puse este año, pero justamente era una diapositiva que hacía referencia a
las concepciones que se llevan a cabo in vitro en animales, ¿no? En diferentes animales, donde el porcentaje de esta fertilización in vitro es del 97%, 98%, con probabilidad de que se lleve a cabo, ¿no? la fecundación. A diferencia de lo que ocurre en los seres humanos, donde ese porcentaje baja notablemente y termina siendo a veces hasta de un 4% la probabilidad, o sea, a veces es escasísima. Los procesos actuales relacionados con infertilidad o esterilidad traen mucha problemática en el condominio de la salud mental, porque es todo el tiempo la realización de estudios, la espera de una ecografía, la ecografía que quizás se tiene que hacer un día domingo a tal hora, porque es justo cuando el momento que se va a ver el de falopio, es una cosa para las parejas o inclusive mujeres solteras que deciden un embarazo. Todo ese proceso conlleva a un estado de mucha incertidumbre y que termina siendo un factor estresante y a una ansiedad que no termina siendo una ansiedad normal, ¿no? Porque genera insomnio, falta o disminución del apetito, miedo, y esto que yo les decía de la opresión precordial, toda la descarga más simpático-mimética, si se quiere, relacionado a estar en alerta. Y esto es, por eso actualmente todos los tratamientos relacionados con fertilizaciones van acompañados de un eslabón que se tiene en cuenta desde hace mucho tiempo, que es un gabinete o profesionales de la salud mental. Bueno, también Guayasamín. Guayasamín, con esos rostros tremendos, el ecuatoriano, me impactó mucho este artista. Dentro de los duelos, estamos hablando acá de cuestiones afectivas, ¿no? Que hace un ratito estuve charlando de los diferentes polos, de la manía, de la hipomanía. Pero hablar de duelo es hablar de un estado normal relacionado con lo afectivo. Duelo es sinónimo de pérdida. Y esa pérdida no solamente es un equivalente a la pérdida de un ser querido, digo, de un familiar, de un amigo. Los duelos, en realidad, ya lo decía Freud, tienen que ver con la pérdida de un objeto que para ese sujeto, para esa persona, tenga una implicancia de importancia tal que genera un estado de tristeza, pero de una tristeza normal. Digo porque hay que diferenciarlo de un duelo patológico, que eso ya está más emparentado con los síntomas de depresión. El duelo normal significa pérdida, ¿no? Está relacionado con una pérdida, y en este caso yo lo traigo a colación porque hay situaciones muy graves en la vida de una mujer que van a generar un duelo, tristeza, angustia, incredulidad, somnolencia, dificultad para pensar, llanto, ¿no? Cualquiera de nosotros a esta altura de la vida ha atravesado algún duelo, ¿no? Todos los que estamos acá presentes. En el seminario de hoy hay 3 duelos sumamente importantes a tener en cuenta. Uno es el de la histerectomía en la mujer, donde hay pérdida del órgano reproductivo, y eso va a tener diferente pregnancia según la mujer, ¿no? Hay mujeres que se lo pueden tomar de una manera diferente a otra, por eso es el caso por caso, pero lo traigo acá como pérdida de una parte del cuerpo que puede generar un proceso de duelo. Otra situación puede ser la muerte fetal
o el nacido muerto, ¿no? El bebé nacido muerto. Y en esos casos, el bebé nacido muerto en general, ahora con los estudios de ecografía y, digamos, la complejidad que tienen los métodos complementarios, no, uno ya sabe si estando embarazada ese bebé por nacer, ese niño por nacer, dejó de vivir. Esa noticia termina siendo una noticia que obviamente acarrea una situación de duelo y que según la estructura de esa mujer vamos a poder discernir si eso va a ir evolucionando hacia la resolución de un proceso de duelo normal, lo que no significa que no recuerde con nostalgia y con tristeza ese episodio, pero va a poder seguir viviendo, construyendo, proyectando, compartiendo momentos de su vida, a diferencia de lo que ocurre con el duelo patológico, que incluso puede llevar al suicidio. Y la tercera situación dentro de los duelos es la del aborto. En la actualidad, la situación del aborto, sobre todo del aborto voluntario, ya quedó, digamos, es una situación asentada que no puede como médicos tener un tema no puede generarnos un tema de discusión o de conflicto. Es una ley, la ley está, y lo que es muy importante con respecto a esto es que, atravesar un aborto, ya sea voluntario o digamos, o un aborto involuntario por cuestiones orgánicas, ¿no? que se sucedan, espontáneo, genera una situación y un impacto subjetivo en la vida de esa mujer. Antes de que saliera la ley de aborto, a mí me gustaba contar un caso de una joven, una chica joven, pobre, de la provincia nuestra, de Santa Fe, de la capital de nuestra provincia, que era de apellido Acevedo. Ella tenía 19 años, estaba cursando un embarazo. En ese momento, esto era alrededor, no sé, 2000, debe haber sido 2006, le diagnostican un cáncer óseo de mandíbula. Los médicos que la atendían, a pesar de lo que dice, que no teníamos la ley de legalización del aborto, pero lo que dice nuestro código penal, que justamente el aborto no será punible, no va a tener pena en aquel entonces, ¿no? Si estaba en riesgo la vida de la madre. Y entonces ahí, en el caso de Ana María Acevedo, cursando ella un cáncer, había que hacer un tratamiento para su cáncer, pero al hacer el tratamiento para su cáncer, eso iba a generar un aborto, entre otras consecuencias. Y los médicos deciden no hacerle el aborto y, de hecho, es muy triste la historia, porque no solo que Ana María fallece, sino que su hijo se conservó durante varias semanas ese embarazo. Nace el bebé se muere porque era muy prematuro y ella también se muere por su cáncer, ¿no? Por no recibir el tratamiento adecuado. Pero no solo eso, sino que hasta tuvo prohibida medicación analgésica por la patología. Entonces, lo traigo a colación a ese caso, lo pueden buscar en internet, hay notas de diarios, porque la situación fue muy grave y porque solamente en lo que es relación médico-paciente, que estaba escuchando que iban a tener la clase de medicina legal y que no la tuvieron, es un contrato la relación médico-paciente y en ese contrato hay deberes y obligaciones y el paciente tiene derechos y esos derechos a veces los pacientes no lo conocen porque son pacientes ignorantes, pobres, marginales, no tiene alguien que les pueda, si no es el médico el que le explicita lo que se puede y lo que no se puede hacer,
quedan en manos justamente de profesionales que quizá eso no lo tienen en cuenta. No lo tienen en cuenta porque no es su hija, su amiga, su hermana, ¿no? Y les parece algo tremendo, les habrá parecido algo tremendo esto y decidieron que no hiciera un tratamiento a Ana María, que finalmente se murió. Bueno, espero que eso no nos suceda. Y otra cosa que quería decir importante en relación al contrato que nosotros tenemos en la relación médico-paciente es que prima algo que para nosotros es una obligación y que está penada por la ley si no la cumplimos, que es el secreto profesional o el secreto médico. Y entonces, eso prima ante todo, estimados alumnos, prima ante todo porque nosotros no podemos develar un secreto, a lo sumo que nos lo pida un juez. Y hay que ver si es posible, aunque nos lo pide el juez. Bueno, lo quería traer a colación a esto del secreto profesional porque en otro momento, en esto del aborto, los abortos se tenían que denunciar, ¿no? Y entonces, yo que soy médica legista, egresada ahí de la cátedra de medicina legal que ustedes van a cursar ahora que tienen esa clase, justamente era todo un tema de debate. Porque quizás no, era un requisito del médico no develar eso que nos contaba el paciente, a lo sumo que sea una situación de riesgo y que yo esté hablando de un caso de un paciente esquizofrénico que por su delirio estaba pronunciando o pronunciándose poner en riesgo a otra persona. Eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, me fui un poco por las ramas, pero para que tengan en cuenta situaciones de duelo y de pérdida, vamos a tener la histerectomía, la muerte fetal o el nacido muerto, y por último las situaciones de aborto cualquier sea la causa de ese aborto. Bueno, ya estamos casi por la mitad del seminario. Acá tenemos tristeza de la maternidad. No sé si algunas de las presentes es madre, pero les cuento que está descrito la tristeza de la maternidad. Bueno, esta obra es de Rufino Tamayo, que es un mexicano, y es de 1928. Esta obra. La cuestión que la tristeza de la maternidad es algo habitual, frecuente, no es patológico, le pasa a la gran mayoría de las mujeres y se produce, digamos, este cuadro de tristeza, de aumento de la sensibilidad, los primeros días posteriores al parto. En general, los primeros 10 días, los primeros 15 días, es un cambio absoluto. Absoluto, digo, para la vida de esa mujer y también de la pareja, ¿no? Pero de la mujer en sí, porque ha atravesado un parto con los entuertos o la cesárea, en el caso que haya sido un parto por cesárea, con lo que implica la cirugía, los puntos, el desbalance hormonal, la lactancia. Eso conlleva a insomnio, ¿no? A estar pendiente del bebé, a sentirse que no está en condiciones. Entonces, esa tristeza, ese llanto, esa hipersensibilidad, esa falta de sueño, ese estado como de alerta y de confusión, del estar pendiente de un bebé, conlleva a esto que se llama tristeza de la maternidad y que no tiene que ser medicado, sino que, bueno, se tiene que acompañar a esa novata mamá en este inicio del camino de la maternidad, pero no es algo patológico. Esto, en cambio, esta obra es de un cubano, Wilfredo Lam se llama. Otra cosa es la depresión posparto. La depresión posparto
sí va a ocurrir, no inmediatamente, después del parto, como es la tristeza, sino que ocurre después de la segunda semana, donde esa mujer, madre reciente, comienza a sentir tristeza, pero una tristeza a tal punto que puede estar acompañada de ideas de ruina, de culpa, de que no se encuentra en condiciones de ser madre, pero de sostener la maternidad. ¿En qué sentido? En ser responsable de ese nuevo ser. A tal punto puede llegar esos síntomas de falta de voluntad, es decir, de hipobulia, de tristeza, de ideas de ruina, de pensamientos sombríos, de un enlentecimiento cognitivo, de dolores generalizados, ¿no? Inespecíficos, de tendencia al sueño o insomnio, de un aumento o una disminución del apetito, de ideas, digamos, de ideas de muerte. Incluso es muy notorio que se sucedan suicidios en la depresión postparto, porque es algo muy severo, y que también, digamos, en ese suicidio se genere la muerte del niño, como si fuera un suicidio filantrópico, como está en tal sufrimiento, sumida la madre, una forma de rescatarlo de este sufrimiento, del mundo que le espera, sin sentido, cargado de violencia, asesina a su hijo, digamos, en esos actos. Es muy, muy importante que como médicos generalistas, médicos clínicos, médicos, digamos, ginecólogos, obstetras, psiquiatras, cuando llegue una paciente en puerperio, se indague mucho acerca de esto, de cómo viene siendo la relación con el bebé, si le da la teta, qué expresión presenta esa madre, ¿no? Si viene con una fase triste, acongojada, sensible, qué ideas tiene, ¿no? Qué importante preguntar sobre esas ideas, esas ideas, digo, de ruina. Ay, porque puede decir la madre, estoy cansada, estoy triste, y eso le pasa en los primeros días del parto, bueno, atenti. Pero si esto aparece intensificadamente después de los 15 días, podemos estar dentro de este cuadro que sí requiere de un tratamiento, de una medicación y un seguimiento. Bueno, psicosis puerperal. Rarísimo, infrecuente, pero existe. Más o menos ocurre estadísticamente en un caso cada 500 nacimientos. Esta obra de arte es de un artista santafesino, Calanchini, y yo la traje porque es como un poco abstracta, ¿no? Y sin sentido esta obra de arte, con eso acá, con el antifaz y con, no sé, que tiene un broche en la frente. La psicosis puerperal es un cuadro gravísimo, gravísimo, gravísimo. ¿Por qué se va a caracterizar? Y por dos síntomas fundamentales que los dije hace un ratito. Las alteraciones del ascenso-percepción, es decir, con las alucinaciones, y por otro lado, con un trastorno en el contenido del pensamiento que se va a caracterizar por la formulación de delirios. Este cuadro aparece generalmente en las primíparas, ¿no? Ya con el segundo embarazo ahí, teniendo este antecedente, se van a tomar otros recaudos. Para ponerle un poco de condimento a la psicosis puerperal, teniendo en cuenta esos dos síntomas, les voy a contar brevemente
un caso que tuvimos en el Hospital de San Lorenzo, que se llama Granaderos a Caballos, que está cerca de Rosario. Yo trabajaba ahí, eran mis primeros años de psiquiatra, y bueno, era un equipo interdisciplinario, el de salud mental, había psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos. La cuestión que relacionado a esto, una mañana de julio, hacía mucho frío, me llaman desesperada las trabajadoras sociales, que vaya a la oficina. Entonces entro en la oficina y me encuentro con una chica joven, totalmente desfachatada en su vestimenta, bizarra, sucia, bueno, con varios días, digamos, sin bañarse, y tenía, a modo de tener como quien tiene un objeto que no es un bebé, tenía un bebé, una bebé. La bebé estaba abrigada porque hacía mucho frío, mientras que la paciente no. Entonces, me dicen las trabajadoras sociales, mirá, vine a buscar una garrafa porque hace mucho frío. Claro, le digo, sí, un día como hoy. Entonces le pregunto cómo se llama, y la paciente, dentro de esta observación que yo hago relacionada al hábito de higiene, que no lo tenía, su vestimenta, que era una vestimenta de verano y extravagante, pinturrajeada. Entonces, algo no andaba bien, y como sostenía a la bebé. Entonces, no hablaba, estaba lúcida, sabía quién era, sabía dónde estaba. Sin embargo, en ese momento algo no andaba bien ahí. Entonces le digo a las trabajadoras sociales si preparaban un té. Por favor, le digo, de mientras que generamos esto de la garrafa, preparen un té para tomar. Y entonces la paciente saca una mamadera de un bolso que estaba, digamos, una mamadera que no tenía tapa, que estaba fría, y se la da a la beba. Entonces le pregunto yo por si le daba la teta, si no. Y entonces, dentro de los síntomas que yo pesquisé con observar, y algo de lo que dijo, tenían que ver con cierta indiferencia afectiva respecto a la bebé, que cuando le preguntamos si era su hija, es como que no nos contestó, sí, claro, por supuesto, así como les diría la palabra entre un síntoma de extrañeza y de indiferencia, desafectada de esa bebé. Entonces le pregunto dónde vive y para qué necesitaba la garrafa. Y entonces me dice, no, yo necesito la garrafa para cocinarla a ella. Entonces, para cocinarla fue una cosa tremenda. No sé si dijo cocinarla, hervirla, hacerla al horno, una cosa así, porque no para de llorar, y a mí las voces me dicen que tengo que hacer eso. Ahí empezó toda una situación tremenda, porque la paciente no estaba tranquila, tampoco estaba en una excitación psicomotriz, pero era evidente por la observación, era evidente por las cosas que decía, era evidente por la situación de riesgo de esa beba, que necesitábamos hacer algo urgente los profesionales. Esa paciente era alguien muy pobre, ocupaba una casa, entonces, bueno, digo, no tenía casa propia, no tenía familiares. Su pareja, el papá de la beba, también era un usuario de salud mental. Era una situación completamente difícil. Y, bueno, finalmente la nena se quedó internada. Y la paciente en el hospital no la podíamos tener internada. Entonces, la derivamos al hospital de Oliveros. Pero a resumidas cuentas, la psicosis puerperal no va a ser diferente, igual que la depresión posparto, no va a ser diferente a la sintomatología que vamos a encontrar en una psicosis, ¿no? O en una depresión de cualquier otra persona.
la sintomatología es la misma. Algunas cosas, quizás el contenido o la temática del delirio va a estar basado, o las alucinaciones, en la presencia del bebé, en este caso. Bueno, acá también volvemos a traer a Frida. Este cuadro se llama, ahí está, Henry Ford Hospital. La pseudociesis, la verdad que aparece en los libros, yo nunca la escuché, digo, de un paciente o de una paciente, pero es la creencia irrefutable y de certeza de estar embarazada o estar embarazado. Eso está traduciendo de igual forma este concepto o esta conceptualización, una cuestión emparentada con la psicosis, porque habría una falla del juicio de realidad, ¿no? Con esta construcción delirante de estar embarazada sin que eso ocurra. Bueno, climaterio. Este autor es un autor santafesino, Arancio, en realidad era dibujante, y bueno, me pareció adecuado traer, porque es como en la cronología de la vida hormonal de una mujer, es como la fase final, que no implique, por favor, que no se malentienda la vejez absoluta, pero bueno, es un momento donde justamente las mujeres empezamos a tener un descenso de los estrógenos y por ende con un montón de sintomatología, no solamente subjetiva, sino también orgánica, ¿no? La osteoporosis, bueno, a ver. No me gusta leer los PowerPoint porque ustedes ya lo están leyendo, así que algo que es muy importante respecto a lo que dice esta lámina es que justamente cuando nosotros estamos en el consultorio y escuchamos a una paciente, lo más importante, al menos en salud mental, por favor que se entienda, no para las cuestiones corporales, biológicas, orgánicas, en salud mental los diagnósticos generalmente no se hacen en la primera entrevista. A veces pasan años para llegar a un diagnóstico de certeza. Es muy importante, si nosotros estamos frente a una mujer en estado de menopausia o climaterio, preguntar acerca de cómo ha sido su vida subjetiva, ¿no? Cómo ha sido su salud mental, por decirlo de alguna manera, a lo largo de su historia, ¿no? Cómo ha atravesado los duelos, si ha hecho algún tratamiento, si es alguien que se analiza o si hace algún tipo de psicoterapia, si alguna vez recibió algún psicofármaco. Eso nos va a ir dando un indicio de cómo va a atravesar el estado de menopausia o climaterio con esos antecedentes. Acá hay dos teorías interesantes. Fíjense, las teorías neurobiológicas, ¿no? Estamos hablando bien de sistema nervioso central. Los estrógenos actúan directamente proporcional con la serotonina, la noradrenalina, que son neurotransmisores estimulantes. Cuando nosotros en la menopausia tenemos un descenso de los estrógenos, se infiere que vamos a tener un descenso de estas aminas, ¿no? De estos neurotransmisores, de estas moléculas. Por lo tanto, es frecuente que en los primeros 2 años de menopausia las pacientes refieran un estado similar a la tristeza, incluso llegando a estados depresivos, ¿no? Bueno, esta teoría avala esta sintomatología que generalmente ocurre los primeros 2 años y después hay una restitución de serotonina y noradrenalina y por ende una mejoría del estado anímico. Y la teoría psicológica, que justamente uno asocia
la menopausia con esto que yo puse en la diapositiva de Arancio, ¿no? Una mujer como viejita, pero bueno, tiene que ver con etapas de la vida donde a lo mejor uno está más cerca de, no me sale la palabra, de la jubilación, de dejar el trabajo formal. Digamos, los hijos generalmente en ese momento están adultos o independientes, entonces puede aparecer el síndrome del nido vacío en este combo, digamos, de transitar la menopausia. Bueno, hay síntomas físicos, si los quieren anotar. Los vasomotores se quejan mucho en las pacientes menopáusicas, eso seguramente van a tener una amplia bibliografía en gineco con respecto a esos síntomas. Yo la verdad que solamente me acuerdo de nombrarlos o de cuando escucho a una paciente, pero en general los tratamientos de estas cuestiones, de las depresiones, de la psicosis postpuerperal, de la depresión en el climaterio, es un abordaje interdisciplinario. Vamos a estar en contacto con el ginecólogo, el psiquiatra, el psicólogo, los familiares de la paciente. Es algo muy común de todos estos síntomas que yo enumeré ahí, los cognitivos. Es algo muy frecuente y parece que está asociado sobre todo a esta cuestión de descenso de la noradrenalina y de la serotonina. Bueno, esto era un poco lo que le contaba hace un ratito. ¿De qué es importante tener en cuenta los antecedentes de las cuestiones subjetivas o de problemáticas subjetivas o de resoluciones de afecciones subjetivas en estas pacientes? Bueno, diagnósticos diferenciales, trastornos afectivos que pueden aparecer o no, como por ejemplo un estado de depresión o un proceso de duelo, entendiendo la menopausia como una pérdida relacionada a la fertilización o a la juventud, ¿no? O al momento productivo del cuerpo. Trastornos de ansiedad, es frecuente si alguien que presenta esos calores, los trastornos vasomotores, eso se puede confundir con un estado ansioso. Bueno, y los otros, como por ejemplo el consumo de sustancias, la bipolaridad, la conducta alimentaria o el trastorno somatomorfo, en realidad son diagnósticos diferenciales que son más del especialista. Yo lo traigo acá a colación, pero no, digamos, no es para que ustedes esto se lo memoricen, sino que lo más importante es como médicos poder pesquisar síntomas, que generalmente esos síntomas van a ser traducidos en palabras, ¿no? O en estados, o de tristeza, de angustia, de vacío, de sinsentido, de tendencia al llanto, de estar más tiempo en la cama, de no querer visitar amigos, o sea, todo eso que un paciente les cuente, van a pesquisar ustedes, ¿cómo? Escuchándolo, si es necesario o no, con los antecedentes. A lo mejor le dicen, no, yo la verdad que transité un puerperio tremendo, me tuvieron que internar en una clínica psiquiátrica. Bueno, quizá la menopausia en esa persona va a tener un tránsito diferente, pero eso no se sabe, digamos, porque si hay algo que tiene de interesante la psiquiatría, en principio que nosotros los psiquiatras no curamos a nadie, a diferencia de otras especialidades médicas. Sí podemos aliviar, si alguien no duerme, que duerma, si alguien tiene una excitación psicomotriz, digamos, atenuarla, pero curarla no. Entonces, la mejor forma, digamos, de abordar una problemática subjetiva va a ser escuchando, va a ser acompañando y en todo caso introduciendo un psicofármaco
justamente como una medida de atenuación, no pensando en la cura, sino justamente en el trabajo que puede hacer ese paciente para, o con las herramientas que cuenta él mismo para sentirse mejor. Bueno, las estrategias farmacológicas. Por favor, léanlo a esto. Imagínense que un psiquiatra no va a dar un tratamiento sustitutivo con estrógenos. Eso lo va a hacer el ginecólogo. Con respecto al tratamiento antidepresivo, dar un psicofármaco y seguramente lo va a hacer el psiquiatra y va a tener en cuenta si tomó un psicofármaco, cuál tomó, si le hizo bien, cómo impactó esa molécula, ese fármaco, esa droga en la paciente. Bueno, opciones psicoterapéuticas, si va a iniciar un tratamiento con psicología o no. Educación en relación con el periodo que se atraviesa, la verdad. Estoy arrepentida de haber puesto esa oración porque uno la verdad que no puede educar en el sentido estricto de encomendar obligatoriamente que alguien haga algo, ¿no? Los médicos a veces estamos convencidos de que si decimos algo eso se va a cumplir y la verdad que después el paciente hace lo que quiere. Bueno, acá Botero y Botero es colombiano, a lo mejor lo conocen, fue muy novedoso su arte porque describió personas obesas. Acá tenemos una mujer en llanto o acongojada y no es más de lo que dije antes. Dentro del climaterio puede aparecer, digamos, un cuadro de depresión que no se va a diferenciar de la depresión posparto porque va a tener esas características, pero quizá el contenido va a estar relacionado a ese momento de la vida. En el puerperio estaba relacionado a no poder o sentirse insuficiente en el quehacer con el niño. La depresión climatérica quizá está más asociada a la finitud, digamos, asociado a la vejez, a otros duelos que se conglomeran en ese momento de la vida, como es la pérdida ay, otra vez no me sale la palabra, y eso que no estoy menopáusica. El estar, bueno, cuando uno se jubila, previo a la jubilación, ¿no? Son pérdidas. Tratamientos. Bueno, ya estamos terminando, chicos. Con respecto a los tratamientos, esta obra es de La pareja, de Frida Kahlo, de Diego Rivera, y se trata, el título es Los tratamientos del Dr. Moore. Estrategias posibles para el trastorno disfórico premenstrual. ¿Vieron que hace un rato dijimos que el trastorno disfórico premenstrual era incapacitante? Bueno, ustedes no se sientan solos cuando estén trabajando en el consultorio, en la guardia, en un centro de salud, porque este trabajo, o al menos esto que también hace un rato decía el doctor Elizalde, somos todos un complemento, ¿no? Entonces, en el abordaje de un paciente, los suplementos nutricionales, y seguramente lo va a hacer el gineco, las hormonas. En el caso de que sea ese trastorno disfórico premenstrual sumamente incapacitante y primen los síntomas ansiosos, como por ejemplo la sensación de incertidumbre, tener opresión precordial, sensación de intranquilidad, de aprensión. Bueno, en ese caso podemos utilizar los ansiolíticos, que son los benzodiazepina, el alprazolam, el clonazepam, el lorazepam, el diazepam. Las benzodiazepinas tienen diferente potencia y tienen diferente metabolización y diferente tiempo
de duración de la acción. Entonces, bueno, hay que ver si esa mujer trabaja de taxista, hay que ver si le vamos a dar una benzodiazepina, ¿no? O con respecto a los antidepresivos, el componente afectivo tiene que ser más intenso. En el trastorno disfórico premenstrual, si vamos a elegir un antidepresivo. Antidepresivos hay un montón. Los que están acá puestos, la fluoxetina y la sertralina, son inhibidores de la recaptación de serotonina, que teóricamente al aumentar la serotonina, en estos cuadros ha mejorado esa afección y por lo tanto no ha hecho que sea tan incapacitante. El tema es, esto se usa toda la vida de la vida fértil de esa mujer. Bueno, por eso hay que verlo en cada caso, si es necesario, si no, qué impacto tiene un psicofármaco en la vida de alguien. Y en general, para mí es re importante tener en cuenta de que esta prescripción psicofarmacológica, digamos que hoy en día la prescribe cualquier profesional de la salud, quiero decir, ginecólogo, generalista, cirujano, otorrino. No es tan, digamos, no debería ser tan así porque la utilización de un psicofármaco genera un impacto a nivel del sistema nervioso y al mismo tiempo genera un impacto en la vida de ese paciente. No solo dependencia, como ocurre con los ansiolíticos, que hace 10 años que están tomando el mismo ansiolítico en muchos casos, y además los impactos que tiene cognitivos de ese uso, o de ese mal uso, porque no tiene un control habitual o regular. Entonces, en el caso de prescribir un psicofármaco, la verdad que está re bueno que sea el especialista que sabe, el psiquiatra, el neurólogo. Para la depresión posparto, estamos hablando acá de otro caso, de lo que dijimos que era grave en las puérperas. Esto que dije anteriormente, tener en cuenta los antecedentes en salud mental, las comorbilidades con patologías orgánicas, porque algo que muchas veces ocurre en esto de que sea todo psíquico para la psiquiatría, nos olvidamos de cuestiones básicas como la importancia que tiene la función tiroidea normal y qué sucede cuando estamos con alguien que quizá parece o aparenta un cuadro de depresión postparto, pero al mismo tiempo es una persona que tiene hipotiroidismo o está con un tratamiento con corticoides, ¿no? ¿Qué es fundamental entonces? Indagar en ese paciente respecto a esa sintomatología que parece una depresión, indagar posibles causas. ¿Cuándo empezó? ¿Empezó los primeros días? No. Generalmente tiene que empezar luego de los 15 días. ¿Qué intensidad tiene? Uno como médico tiene que preguntar cuando ve estas cuestiones severas si hay ideas de muerte. A veces genera mucho resquemor en el profesional preguntar a simple vista, ¿ha pensado en morirse? ¿Tiene intenciones de morirse? Es una pregunta difícil, pero en estos casos los pacientes lo van a contestar tan naturalmente como por supuesto. Nunca tuve tan en claro que esta vida me parece una ruina, ¿no? Pienso, bueno, quiero decir que estas preguntas hay que hacerlas y justamente esto que les contaba de indagar. La psicosis puerperal. Bueno, lo mismo, evaluar los antecedentes, comorbilidades, si hizo alguna vez tratamiento, cómo transitó ese embarazo, si es posible, quizá en el momento de la crisis no es posible nada y hay que medicar a ese paciente que seguramente esa paciente no va a querer tomar ninguna medicación y entonces hay que hacer medicación por la fuerza, que es algo horrible, una medicación involuntaria, pero ¿para qué? Para evitar un riesgo, para ella o para otro, ¿no? En general se van a usar los antipsicóticos para estos cuadros, los mejores son los viejos, el haloperidol, la levomepromacina, la clothiapina, son antipsicóticos incisivos, sedativos, que se van a dar durante el periodo crítico, también benzodiazepinas.
quizá se puede sumar también por el efecto inmediato que tiene la benzodiazepina. Y yo puse acá entre comillas internación, porque hay que ver el caso por caso. El caso que yo les expuse de la paciente del Hospital de San Lorenzo era un caso gravísimo, donde no teníamos un anclaje en relación a un pariente, a un familiar, a amigos, no había contención y había una situación de riesgo inminente para esa beba. Pero en otros casos, quizá la familia es muy continente y hay alguien que se ocupa de la bebé y hay otro que la va a acompañar todo el tiempo a la paciente, va a controlar la medicación, el médico psiquiatra la puede ver todos los días. Digamos, hay que ver situación por situación. Esto es importante. Muchas veces sucede que pacientes en tratamiento con psiquiatría se embarazan. Cuando están previo a esta búsqueda de embarazo, se suspende la medicación porque hay algo que es claro, y que por más que existan psicofármacos que teóricamente no influyan en el desarrollo del embrión o del feto, todos los psicofármacos atraviesan fácilmente las barreras, digamos, biológicas, son todos muy, no me sale la palabra justa, pero la barrera placentaria la van a atravesar fácilmente porque son muy liposolubles, igual que la barrera hematoencefálica. Entonces, en general, los primeros 3 meses de embarazo, hay que tener ahí en cuenta el riesgo y el beneficio, o el costo-beneficio, en la prescripción de un psicofármaco. Es como que yo les diría, si no queda otra, vamos a medicarla a esa mamá. Sí, por lo menos los primeros 3 meses, que es el periodo de hiperdesarrollo, ¿no? Acá, teóricamente, los que están nombrados son los de elección, pero ya les digo, no es 1 más 1, ¿no? Bueno, y acá ya para terminar, está bueno tener en cuenta que en la atención primaria, lo que yo les decía antes, respecto a la sintomatología, la impronta de escuchar y de poder evaluar la intensidad que tienen algunos síntomas que uno escucha para entender que eso se trata de algo habitual, normal, esperable, y cuando se trata de una cuestión meramente, no sé si decir patológica, pero sí de un nivel de atención especializada. Bueno. A ver, bueno. Ay, ahora los veo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, espero que no los haya aburrido, aturdido con todo lo que les conté. No sé si tienen alguna duda para preguntarme. A mí siempre me piden hacer preguntas en relación al examen que van a tener en algún momento. Las preguntas van a estar relacionadas a esto que hablé en el seminario. Incluso yo no dije otra cosa que no esté en el libro, en el capítulo que escribimos, digamos, con salud mental, en el libro de Gineco, que les dije de Tosini. Así que, bueno, así. No sé si me quieren preguntar algo o yo le quería hacer una pregunta, profesora. Antonella. Sí, exactamente. Con respecto a la psicosis puerperal, Sí. vio que usted nombró que había una desafectividad, ¿sí? En donde había una sensación de extrañeza, de indiferencia hacia el bebé. Sí, sí. En estos casos, ¿cómo se puede diferenciar, por ejemplo, de lo que sería la hipotimia en una esquizofrenia a un síntoma psicótico en donde tiene esta alteración de la sensopercepción o del trastorno del pensamiento? A ver, esa indiferencia afectiva, te podría decir que
en la rigurosidad semiológica estaríamos hablando más del lado de la hipotimia, una disminución. En el esquizofrénico le va a pasar lo mismo, es un síntoma psicótico, no sé si te respondo a la pregunta, pero no hay una diferencia. La diferencia que puede haber en una psicosis puerperal, a diferencia de un esquizofrénico, es que en general el delirio o las alucinaciones van a estar más abocadas al bebé, ¿no? Pero no sé si te respondo la pregunta. Claro, porque en lo que respecta a la esquizofrenia, entra dentro de lo que sería un trastorno de la afectividad, pero en lo que sería la alteración del pensamiento, entra en un síntoma psicótico. Por eso es que me despertó duda. Ah, no, porque bueno, en realidad, dentro de la psicosis, tenemos alteraciones del ascenso-percepción, que dijimos que son las alucinaciones, así a grandes rasgos, ¿eh? Después dijimos alteraciones del pensamiento, del contenido del pensamiento, que son los delirios. Pero además, en la psicosis, tenemos alterada la afectividad. También, digamos, un psicótico puede estar exaltado, maníaco, acelerado, verborrágico, incoherente, y también puede estar indiferente, ¿no? Tranquilo, triste, digamos, abarca, por eso se habla o de síndrome esquizofrénico o la psicosis como la esquizofrenia, la paranoia, la psicosis maníaco-depresiva. Es un bolonqui para que ustedes hoy en este seminario de ginecología capten toda la semiología psiquiátrica. ¿Qué sería re importante, Antonella? Que si a vos llega una mujer que hace 15 días que parió o 20 días que parió y vos la ves desde, digamos, desde tu observación hasta lo que dice, que fundamentalmente va a ser o delirante o incoherente o indiferente, o digas, vos pienses acá hay algo que anda mal, ¿no? Me parece que por ahí tiene que ser, porque si no tendríamos que hacer otro seminario en algún momento, abarcando todo lo que es la semiología, que es hermosa, al menos para mí, pero es muy amplia. Entonces no nos alcanzaría este seminario para poder describir, pero que te quede claro que en la psicosis puerperal puede haber cuestiones afectivas que pueden ir desde la manía hasta la melancolía, hasta la indiferencia afectiva. Puede estar en hipertimia o en hipotimia, la puérpera en un estado de psicosis. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Hola, profe. Juan Francisco. Sí, yo nada que ver la pregunta, me pareció re interesante la clase, pero no sé si tendrías algún contacto o algún mail, algo para hacerte una consulta sobre tu especialidad, porque me interesaba bastante y no sé si podía consultarte algo. Sí, claro. ¿Pero vos decís en privado o así acá, digamos, Sí, en privado, porque era compañía? algo más de bibliografía o algo así. Ah, bueno, por Sí, es supuesto. que se puede, si no hay problema. Sí. Mira, además otra cosa interesante, porque ustedes están ya terminando la carrera, ¿o no? Están en cuarto, quinto, casi. Más o menos, es aspirar a mucho. Claro. Hay una materia electiva que se llama Interconsulta en Salud Mental. Digo, Juan Francisco, con respecto a tu pregunta, que también es una introducción un poco más intensa con respecto a psiquiatría, de la que formo yo solamente, que doy una o dos clases, después somos un montón de docentes. Pero bueno, yo te puedo pasar mi teléfono, se los puedo dejar por acá si tienen alguna duda, en eso no hay ningún problema. Si quieren ampliar la bibliografía,
hay autores nacionales que a mí me gusta leer mucho y reivindicar a autores incluso rosarinos, digamos, en psiquiatría. Así que, bueno, si quieren les paso mi teléfono ahora. Es 03476 156 35 327. Genial, profe, gracias. Bueno. Bueno, espero que les sirva y bueno, y veo que vienen épocas de exámenes, así que estén con una ansiedad normal y que les vaya bien, ¿eh? Bueno, les mando un abrazo y cuídense mucho en estos tiempos complejos de pandemia. Que anden bien. Gracias, profe. Gracias. Muy amable. Chao.